curiosidad por saber cómo te pegas el salto desde la ingeniería Ujú. a las artes plásticas, ¿no? Algo he leído, pero siempre es más interesante escucharla de boca del artista. Ok. En el 89 yo me formé en ingeniero químico y trabajé en la industria farmacéutica o ligada a la industria farmacéutica hasta el 2015. En 2005 empiezo a trabajar con arte en paralelo con mi carrera de ingeniería, y eso lo hago por una razón muy personal, porque mi papá, yo trabajé muchos años con él, y cuando él llega a los 70 y pico de años, aún trabajaba en la industria, y, y yo sentía que él tenía una dificultad muy grande de salir de la vida de empresario y de las dificultades del día a día que teníamos acá en Brasil, y aún tenemos en Brasil, que las industrias sufren mucho aquí, pero no se había preparado para hacer alguna otra cosa en su vida cuando saliera. O sea, todo para él era la industria. Y esto, por un lado, quería salir, pero no sabía lo que hacer después. Y yo lo veía y decía, yo no quiero eso para mí. Yo estaba también, hacía como 20 y pico de años trabajando con eso y veía mucho los problemas, y decidí, bueno, ¿qué me gustaba cuando yo era joven de hacer? Y yo decía, bueno, me gustaba diseñar y pintar. Entonces, en 2005 empecé a retomar, como Carly dijo, de forma solo. Empecé a dibujar, pintar, diseñar, y eso empezó a crecer dentro de mí, esta voluntad de esta relación con la área artística. Uh, Tuve muchos contactos con gente del arte, artistas, y uno de ellos, que es como un mentor para mí, empezamos a tener como si fueran inicialmente clases, y después, más adelante, eso se transformó en una forma de discusión de mi trabajo con él. Entonces, él hace como si fuera una mentoría, y es un artista aquí en Brasil que se llama João Carlos de Souza. Y el 2007 es cuando decido que tengo que hacer una transición para el arte, porque veía que era eso lo que yo realmente quería en mi vida, y me programé para hacerlo esto de forma gradativa, lo que pude hacerlo en 6 años o 7. Entonces, en el 2015 yo conseguí salir al 100% de mis funciones como ingeniero y como empresario, y empecé a trabajar 100% en arte, ¿no? Entonces, eso fue una transición que ocurrió, no fue de una hora a la otra, porque lo tuve que hacer incluso para poder mantener el padrón de vida de mi familia, o sea, arreglar todas mis cuestiones de finanzas también. Pero lo logré hacer eso, y desde el 2015 trabajo como 95% con arte en mi atelier, que ya tenía desde el 2011, y antes de eso hacía en casa, ¿no? Los trabajos. Y bueno, estoy muy contento porque cada día quedo más involucrado en arte, cada día más animado, cada día me gusta más trabajar con arte y con las personas que están en el medio, ¿no?